Una de las habilidades de cualquier estudiante de química general e inorgánica es poder nombrar, formular y también armar ecuaciones químicas de formación de compuestos binarios y ternarios. Por eso hoy en educación vamos a trabajar progresivamente el tema de nombrar, formar compuestos y también armar ecuaciones de formación. Si te interesa, quédate en educación. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Eduardo Godoy, soy el fundador del canal de educación y hoy vamos a trabajar el tema, como les adelanté en la intro, de compuestos binarios y ternarios desde la formación, la nomenclatura o la forma de nombrarlo y también desde las ecuaciones de formación. Vamos a empezar con un primer grupo que es uno de los más populares de los binarios. Tenemos o hablamos de los óxidos. Entonces, siempre que tenga a los óxidos voy a tener un metal, ¿sí? O un no metal, cualquiera de los dos, más oxígeno. ¿De acuerdo? Siempre voy a tener un metal o un no metal unido al oxígeno, ¿sí? Puede ser con un enlace iónico, covalente, eso no hay problema, pero también es importante saber que hay ciertos números que acompañan a los metales y no metales y al oxígeno que se llaman números de oxidación, que para el oxígeno siempre va a ser menos 2. El número de oxidación me indica la cantidad de electrones que se ponen en juego en una unión química, ¿sí? Que pueden ser compartidos, cedidos, ganados, no importa, pero es la cantidad teórica de electrones que se ponen en juego en una unión química. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Los óxidos pueden ser básicos si están unidos a un metal o pueden ser ácidos si están unidos a no metales. ¿Sí? Si está el no metal con el oxígeno van a ser óxidos ácidos, si está el metal con el oxígeno va a ser óxidos básicos, porque después van a dar lugar a la formación de bases o de ácidos. Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo tengo el magnesio, que el número de oxidación del magnesio es más 2, y el oxígeno, que tiene el número de oxidación menos 2. Si vemos los números de oxidación, vemos que están balanceados, más 2 menos 2 me da 0, por lo tanto el compuesto químico, ¿sí?, se formaría como magnesio y oxígeno, ¿sí? Y esta sería la fórmula química, por ejemplo, del óxido de magnesio, que forma parte de la leche de magnesia, que es un compuesto químico, digamos, una sustancia química que nos ayuda en el tema de la acidez estomacal. Bien, óxido de magnesio. Vamos a nombrarlo. Hay por lo menos 3 formas de nombrarlos, ¿sí? La tradicional, la stock y la estequiométrica o IUPAC, ¿sí? Vamos a ver cómo se trata o cómo se trabaja cada una de ellas. En este caso, igualmente, el magnesio trabaja con más 2 y por lo tanto, o sea, no hay muchas formas de nombrarlo, sería óxido de magnesio. Pero puede pasar que hay algunos compuestos químicos que tienen más de un número de oxidación. Por ejemplo, vamos a borrar el del magnesio y vamos a formular otro compuesto químico. Por ejemplo, yo tengo carbono y oxígeno. Tengo carbono y oxígeno, ¿sí? Como podemos ver en la tabla periódica, carbono más 2, más 4 y oxígeno menos 2. ¿Qué me quiere decir eso? Que por lo menos va a haber 2 tipos de compuestos con el carbono. Vamos a trabajar. Carbono con más 2, oxígeno con menos 2, me da igual a 0, por lo tanto la fórmula química quedaría de esta manera, ¿sí? Ahora, también en el otro caso tengo carbono con más 4, oxígeno con menos 2 y tengo que agregar un número 2 abajo para poder balancear, tener la misma cantidad de números de oxidación con signos contrarios, ¿sí? 2 por menos 2 me da menos 4, 4 menos 4 me da igual a 0, ¿sí? Y me queda carbono, oxígeno 2, ¿sí? De esta manera formulé los 2 óxidos para el carbono y el oxígeno. Son óxidos de tipo ácidos porque están formados por no metal y oxígeno. Vamos con las formas de nombrar de las 3 maneras posibles, ¿sí? Tenemos 3 formas de nombrar a este compuesto químico. Vamos a empezar con la tradicional. La tradicional es una forma de nombrar los compuestos que en los óxidos vamos a agregarle la terminación oso o ico, dependiendo cuál es el número de oxidación que se pone en juego, si es el menor o el mayor. Si es menor será oso la terminación, si es mayor será ico. Entonces sería óxido carbonoso, ¿sí? Haciendo referencia a que el carbono actúa con más 2, que es el menor número de oxidación. Ahora bien, la otra forma de nombrarlo para los óxidos es la nomenclatura stock, o la forma de nombrar stock, que va a tener en cuenta números romanos que son los números de oxidación que se ponen en juego. Por ejemplo, óxido de carbono, y entre paréntesis voy a poner el 2, que hace referencia a
el número de oxidación del carbono, ¿sí? Por último, hay una forma de nombrar llamada estequiométrica o UPAC que va a usar prefijos, ¿sí? Va a usar prefijos para tener en cuenta la cantidad de átomos que tengo de cada uno de los elementos. Por ejemplo, yo tengo acá un oxígeno y un carbono. Una forma de nombrarlo sería usando los prefijos mono, que significa un oxígeno, monóxido, de monocarbono. ¿Sí? El tema es que, bueno, como el carbono no va a variar la cantidad, queda monóxido de carbono solamente. Simplemente queda monóxido de carbono. Ahora, vamos con el otro compuesto químico. El otro compuesto químico tiene también tres formas de nombrarlo. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Vamos a empezar con la primera. Era oso para el menor, en este caso es el mayor número de oxidación, va a ser óxido carbónico. ¿Sí? Vamos con la segunda nomenclatura, la stock. Bueno, la stock sería óxido de carbono y entre paréntesis el número 4, que hace referencia al número de oxidación del carbono. Por último, vamos a usar la estequiométrica o UPAC teniendo en cuenta los números que tenemos acá que indican la cantidad de átomos. Sería dióxido de monocarbono. Otra vez, si el carbono está una vez sola, no hay posibilidad de hacer dos enlaces con dos carbonos o dos carbonos por cada compuesto químico, entonces evidentemente esto lo sacamos, nos queda dióxido de carbono, ¿sí? De esta manera tenemos los nombres de los compuestos químicos y tenemos también la fórmula química. Podemos formular y también nombrar compuestos químicos con esta ayuda. Ahora, ¿qué pasa por ejemplo en el caso del cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7 como números más representativos? Bueno, en ese caso, para la nomenclatura, la última, la estequiométrica o UPAC, voy a usar en este caso hipo, el nombre del elemento, oso, acá voy a tomar el nombre del elemento con la terminación oso solamente, acá voy a usar la terminación ico y acá voy a usar el prefijo per, el elemento y la terminación ico, ¿sí? Y de esta manera tengo armado, ¿sí?, la nomenclatura y la fórmula de los compuestos químicos. Vamos. La parte que nos falta es la parte de ecuaciones de formación. Hablamos de una ecuación como una forma de representar un proceso, una reacción química que da como resultado algunos productos. Entonces, tenemos la ecuación química de formación para el monóxido de carbono. Lo que tenemos que hacer es poner el compuesto químico que armamos con los números de oxidación del lado derecho de los productos. De otro lado voy a poner el no metal en este caso y el oxígeno para formar el óxido ácido correspondiente, que sería el óxido de carbono 2 o el monóxido de carbono o también el óxido carbonoso. Una vez que le escribí la ecuación química, siempre acordarse que el oxígeno es diatómico, poder balancear la ecuación química. Pongo un 2 adelante y un 2 acá, porque si no estaría violando la ley de la conservación de la masa, que establece que la sumatoria de la masa de los reactivos tiene que ser igual a la sumatoria de la masa de los productos. Lo mismo podemos hacer para el otro compuesto químico. Recuerden que el otro compuesto químico es el dióxido de carbono. Bueno, simplemente en esta ecuación química mucho no hay que hacer porque ya está balanceada. Así que bueno, quedaría de esa manera. Ahora, vamos a ver un ejemplo más. Por ejemplo, el cloro también es diatómico, al igual que el bromo, el yodo, el flúor, sí se presenta de manera diatómica, reacciona con el oxígeno del aire para dar un compuesto químico que puede ser este, cloro 2, oxígeno 5. ¿Sí? Otra vez, tengo el no metal, oxígeno y el compuesto químico armado, que en este caso seguramente el cloro va a actuar con más 5 y el oxígeno con menos 2. Una vez que lo tengo escrito, lo tengo que balancear. Entonces puedo poner un 5 acá, por ejemplo, adelante del oxígeno, ¿sí? Y tendría 10 oxígenos. Pongo un 2 acá, 2 por 5, 10, 2 por 2, 4, debería poner un 2 acá. De esta manera tengo también balanceada la ecuación química para el pentaóxido de dicloro o el óxido clórico o el óxido de cloro número 5. ¿Sí? El siguiente grupo que vamos a trabajar dentro de los compuestos binarios es el grupo de los hidruros metálicos y el grupo también de los hidrácidos. Ahora a continuación seguimos con ese tipo de grupos de compuestos químicos. Muy bien, el siguiente grupo que vamos a analizar es el grupo de los hidruros metálicos y los hidruros no metálicos. Básicamente los hidruros están formados por hidrógeno, y por un metal o un no metal, dependiendo si son metálicos o no.
Vamos a ver cómo se forman los compuestos químicos de manera general. Por ejemplo, tenemos al calcio y tenemos al hidrógeno, ¿sí? Metal e hidrógeno. El hidrógeno siempre va a actuar, en este caso, con -1 y el calcio con los signos positivos del número de oxidación. ¿Por qué? Porque el hidrógeno tiene mayor tendencia a ganar electrones para alcanzar una configuración más estable. El calcio tiene menor electronegatividad, menor tendencia a ganar los electrones, o sea, más fácil perderlos para adquirir una configuración electrónica más estable, ¿sí? Entonces, tengo calcio que tiene +2 en la tabla periódica y el hidrógeno que va a tener en este caso -1. ¿Sí? Para poder balancearlo y que los números de oxidación, la suma me dé 0, tengo que poner un 2 acá abajo. ¿Sí? -2 más 2 igual a 0. De esta forma me queda calcio, hidrógeno 2, la fórmula química del hidruro de calcio en principio. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo para poder usar más de un número de oxidación y de esta manera poder nombrarlo de diferente manera y armar también la ecuación de formación. Entonces, vamos a ver otro ejemplo para tener más números de oxidación y poder nombrar los hidruros de las diferentes maneras que conocemos. Entonces, por ejemplo, tenemos el hierro y el hidrógeno, ¿sí? Hierro más 2 más 3, número de oxidación, -1 para el hidrógeno, ¿sí? En este caso porque es menos o más electronegativo un elemento que otro, ¿sí? Menos y más electronegativo. Perfecto. Vamos a trabajar con el 2. ¿Cómo nos quedaría? Hierro más 2, hidrógeno -1, agrego un 2 acá y ya me quedaría la fórmula química del hidruro del metal hierro en este caso. Vamos a ver el otro ejemplo. Hierro más 3, hidrógeno -1, ¿sí? Pasándolo en limpio, tendría hierro, hidrógeno 3, de esta manera, ¿sí? Balanceado y que me dé 0 el compuesto químico neto. Ahora, vamos a nombrar los compuestos químicos de las diferentes maneras que conocimos. Y después vamos a armar la ecuación de formación balanceada, por supuesto. Bien, la primera forma, la tradicional, usaba las terminaciones oso y también la terminación ico. Entonces sería hidruro, la palabra hidruro puede ser ferroso o férrico, ¿sí? Entonces en este caso, como tiene el menor número de oxidación, el hierro juega con el menor, va a ser hidruro ferroso. ¿Sí? La otra forma de nombrarlo sería hidruro del metal, ¿sí? Con el número de oxidación en símbolos, perdón, en números romanos, ¿sí? Entonces sería hidruro de hierro, paréntesis, 2. Y la tercera forma de nombrarlo, la estequiométrica, o también llamada UPAC, usa los prefijos, o sea, usa palabras, anteponiendo palabras para poder nombrar, hacer referencia a la cantidad de átomos de cada uno. Sería di, porque tengo 2, hidruro de, y podría ser monohierro, pero como pierde sentido porque tengo un solo átomo de hierro en los dos compuestos químicos, va a ser dihidruro de hierro. Bien, vamos a nombrar el otro compuesto químico, el trihidruro de hierro. La primera manera sería hidruro férrico, ¿sí? Haciendo referencia al máximo número de oxidación de los dos. El otro nombre, la stock, sería hidruro de hierro y entre paréntesis el número 3, ¿sí? Que hace referencia al número de oxidación del metal que acompaña al hidrógeno. Y por último tendríamos el trihidruro de monohierro, bueno, de hierro sería. Perdería el sentido del mono porque no tendría otro compuesto químico. De esta manera tengo las tres nomenclaturas sintetizadas, ¿sí? Ahora lo que vamos a ver es la ecuación de formación de los hidruros, o sea, cómo en teoría las sustancias reaccionan para formar los hidruros metálicos. Y después vamos a trabajar con los hidrácidos. Así que bueno, seguimos. Siempre el metal, ¿sí? Como el hierro, más el hidrógeno diatómico, por favor, para formar, ¿sí? El compuesto químico llamado dihidruro de hierro. Como podemos ver, cumple con la ley de la conservación de la masa de los reactivos va a ser igual a la masa de los productos porque la cantidad de cada uno de los átomos que forman los compuestos químicos es la misma. Ahora, ¿qué pasaría si me piden el otro? El trihidruro de hierro, o sea, me piden la ecuación de formación balanceada para el trihidruro de hierro. Entonces, en ese caso no está balanceada. Hay dos formas de balancearlo, poner un 2 acá
un 2 acá y un 3 acá para poder balancear y tener la misma cantidad. O también la otra forma de escribirla es con números decimales, de esta manera. Ahí está. De las dos maneras tengo la misma cantidad de átomos de un lado como del otro, ¿sí? Bueno, de esta manera cerramos lo que es la ecuación de formación para los hidruros metálicos. Vamos a seguir con los hidrácidos y los hidruros no metálicos. Bien, vamos con el otro grupo que son el grupo de los hidruros no metálicos, ¿sí? Básicamente voy a tener el hidrógeno unido a un no metal, por ejemplo el cloro, donde el hidrógeno va a jugar con +1 y el cloro o el no metal que yo tenga va a jugar con el menor número de oxidación en el signo negativo, ¿sí? -1 para el cloro. Evidentemente ya está balanceado, me queda H y cloro, ¿sí? Y de esta manera se forma un hidruro no metálico, siempre con hidrógeno positivo y cloro con el número de oxidación negativo y el menor, ¿sí? Otra cosa, para nombrarlo, ¿sí? Básicamente hay una forma solamente de nombrarlo que sería no metaluro de hidrógeno. ¿Cómo sería eso? Sería de la siguiente manera: cloruro, ¿sí? Voy a cambiar la terminación del elemento químico no metálico por la terminación uro de y el hidrógeno, ¿sí? Por eso yo decía no metaluro de hidrógeno, o sea, no metal con la terminación uro de hidrógeno. Ahora, puede pasar que el mismo compuesto químico, ¿sí? Hidrógeno y cloro, se presente de esta manera, ¿sí? Como ACE, o sea, en medio acuoso, o sea, disuelto en agua, diluido, disuelto en agua, formando una solución de tipo acuosa. En este caso, vamos a ponerle la palabra ácido, ¿sí? Se antepone la palabra ácido al compuesto para llamarlo ácido clor, o sea, del no metal, ¿sí? Y le vamos a agregar la terminación hídrico, ácido clor hídrico. Siempre y cuando esté en solución acuosa, ¿sí? Hidrógeno +1, cloro o el elemento no metálico con el menor número de oxidación en signo negativo. De esta manera se formarían las dos nomenclaturas para hidruro no metálico y para el ácido, en este caso el hidrácido, ¿sí? Lo que sigue son las ecuaciones de formación para hidruros no metálicos y para hidrácidos. Vamos a ver eso. Bien, lo que sigue son las ecuaciones de formación para hidruros no metálicos o para hidrácidos en caso de que estén en solución acuosa. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo el ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, vamos a ponerlo en acuoso para que sea ácido clorhídrico, y voy a tener los reactivos que son hidrógeno, diatómico por favor, más el cloro también en estado diatómico, ¿sí? Lo que tengo que hacer en cualquier ecuación química es balancearlo, o sea, tener la misma cantidad de reactivos como de productos. Entonces voy a agregar un 2 acá y de esta manera me quedaría la ecuación química de formación de un hidrácido o un hidruro, en este caso hidrácido por el medio acuoso, balanceada, ¿sí? Vamos a probar con otro. Hidrógeno más, por ejemplo, flúor. Ahí estamos. Hidrógeno, flúor, ¿sí? +1, -1, ya está balanceado esto. Bien, perfecto. Tendría que balancear la ecuación química. También sé que si no hay medio acuoso, seguro que es un hidruro no metálico, o sea, fluoruro de hidrógeno, por ejemplo. Entonces, bueno, simplemente pongo un 2 acá, ¿sí? Y de esta manera ya estaría balanceada la ecuación química. Esto sería para los hidruros no metálicos y para los hidrácidos en caso de estar en medio acuoso. Lo que sigue son las sales binarias como compuestos ternarios. Sin embargo, vamos a trabajar un poco el tema de hidróxidos, oxoácidos, hidrácidos, para poder después llegar a oxosales, que son las sales ternarias, y las hidrasales, que son las sales binarias, ¿sí? Así que bueno, seguimos con ese grupo de compuestos químicos. Vamos con los hidróxidos. Los hidróxidos son el resultado de la reacción química entre un óxido básico y el agua, ¿sí? Para dar el hidróxido correspondiente. De una manera más simple también se pueden formar los compuestos químicos, se pueden formular y nombrarlos teniendo en cuenta el catión y el ion hidroxilo. Vamos a ver de qué se trata eso. Por ejemplo, el catión calcio, ¿sí? Tiene +2 de número de oxidación, y el grupo hidroxilo que va a jugar acá en los hidróxidos tiene siempre -1. ¿De dónde sale el -1? Sale de -2 de oxígeno y de +1 del hidrógeno. Como resultado neto nos da -1. Bien, la unión, ¿sí? La interacción entre iones cationes de calcio, en este caso, y iones aniones hidroxilo, me va a dar como resultado un hidróxido, ¿sí? ¿Cómo sería? De la siguiente manera. Bueno, tengo hidroxilo, -1 del número de oxidación y +2 para el calcio. Le voy a poner un 2 acá, ¿sí? Y de esa manera ya tendría armada la fórmula química del hidróxido de calcio, por ejemplo.
No es el único tipo de compuesto o hidróxido correspondiente que hay, ¿no? Por supuesto, vamos a trabajar uno que tenga un par de núcleos de oxidación más. Por ejemplo, el hidróxido de hierro, ¿sí?, tiene la misma particularidad como en los óxidos, que tengo dos números de oxidación, más 2 y más 3. Entonces, en este caso, yo podría armar dos compuestos, dos hidróxidos diferentes. Por un lado, hierro, catión hierro con más 2, ion hidroxilo con menos 1, entonces le pondría un 2 acá para balancearlo, y por otro lado tendría hierro más 3, hidroxilo menos 1, y le pongo un 3 acá para balancearlo, ¿sí? De esa manera tendría los dos hidróxidos posibles del hierro. Ahora, vamos a nombrarlos. ¿Cómo se nombraría cada uno de estos compuestos químicos? Bueno, tenemos la tradicional, la stock y la estequiométrica, ¿sí? La tradicional usa las terminaciones oso, ico, y además sería de la siguiente manera. Hidróxido, hay que agregar la palabra hidróxido, ferroso o férrico. En este caso, con el menor va a ser ferroso, ¿sí? Para la otra, para la stock, voy a usar los números romanos, recuerden. Entonces, hidróxido de hierro, y entre paréntesis voy a poner el número 2. Y para la estequiométrica voy a usar los prefijos que indican las cantidades de cada uno de los átomos. Por ejemplo, voy a usar acá dihidróxido de, podría ser monohierro, pero pierde sentido porque no tengo un compuesto químico donde haya dos átomos de hierro. Entonces va a ser hidróxido de hierro. De esta manera tengo nombrado de las tres maneras posibles el compuesto químico de arriba. Vamos con el de abajo, ¿sí? Las tres maneras posibles de nombrarlo. Bueno, hidróxido férrico. La otra manera, la stock, usando los números de oxidación, sería hidróxido de hierro, y entre paréntesis el número 3 en romano. Bien, y la tercera, teniendo en cuenta la cantidad de átomos, sería trihidróxido de monohierro, pero otra vez por lo que comentamos sería solamente de hierro, ¿sí? De esta manera tenemos las tres formas de nombrar los compuestos químicos llamados hidróxidos. Lo que sigue es el tema de las ecuaciones de formación de hidróxidos, teniendo en cuenta el óxido básico del que vienen y también el agua. Ahí seguimos. Bien, vamos con los hidróxidos desde el punto de vista de la ecuación de formación de compuestos químicos. En este caso, para formar el compuesto ternario llamado hidróxido, voy a tener en cuenta el óxido básico y la molécula de agua. Recién teníamos el hidróxido, por ejemplo, de hierro, perdón, ahí está, hierro 3. ¿Sí? ¿Cuál sería el óxido correspondiente a ese hidróxido del cual proviene? Bueno, podría ser el óxido de hierro, que como sabemos tiene el mismo número de oxidación, ¿sí? Más 3, menos 2. Entonces, más 3 por 2, 6, 3 por menos 2, menos 6, ya me quedaría el compuesto químico armado, el óxido básico correspondiente. Más 3, más 3. Recuerden que no es redox, por lo tanto no cambian los números de oxidación. El metal tiene el mismo número de oxidación de un lado como del otro, ¿sí? Entonces, tenemos esto más H2O para formar el óxido, ¿sí? El hidróxido, perdón. Tenemos que balancearlo. Bueno, vamos a balancear cómo sería esta ecuación química. Voy a poner un 2 acá, por ejemplo. Tengo dos hierros, perfecto. Tengo 2 por 3, 6 oxígenos, 2 por 3, 6 hidrógenos. Y bueno, podría poner un 3 acá, de esta manera, y podría balancear la ecuación química, ¿sí? Cumpliría con la ley de la conservación de la masa. El otro hidróxido, que es hidróxido de hierro con 2, acá, ¿sí? En ese caso, bueno, voy a tener que partir de otros compuestos químicos. Sería hierro con oxígeno, más 2 menos 2, más H2O, para dar el hidróxido de hierro 2, en este caso. Bueno, y en este caso lo tengo que balancear. Hierro, oxígeno, oxígeno 2 y 2 hidrógenos. Perfecto, estaría balanceada. De esta manera escribimos la ecuación de formación de los hidróxidos a partir del óxido básico correspondiente y del agua. Lo que sigue, ¿sí?, son los oxoácidos, ¿sí?, que tienen que ver mucho con el óxido ácido y el agua correspondiente para dar el oxoácido. Y más adelante vamos a trabajar el tema de las sales binarias y las sales ternarias. Seguimos. Bien, una de las formas de
formular, ¿sí? de armar un compuesto químico ternario como los oxoácidos, es tener en cuenta la reacción química que sigue. El óxido ácido más el agua me da como resultado los oxoácidos. Los oxoácidos son compuestos ternarios formados por 3 tipos de átomos diferentes que tienen características de tipo ácidas, ¿sí? pH por debajo de 7, determinado sabor y atacan determinados metales. Entonces vamos a ver cómo se forma. Por ejemplo, yo tendría un óxido ácido como el monóxido de carbono que va a reaccionar con agua para formar el oxoácido, ¿sí? Hidrógeno, no metal y oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, lo siguiente. Cada compuesto químico, ¿sí? tiene, cada átomo que forma parte de un compuesto químico tiene un número de oxidación correspondiente. ¿Sí? Acá, más 2, menos 2, más 1, menos 2. Los números de oxidación en este tipo de reacciones químicas no cambian, porque no son reacciones químicas redox, óxido de reducción. No cambian los números de oxidación, por lo tanto acá va a ser más 1, más 2, menos 2. ¿Sí? Si el número de oxidación, ¿sí? del elemento central es un número par, en este caso tendría que agregar determinada cantidad de hidrógenos, ¿sí? Por ejemplo 2. Bien, ahora tengo más 2. Si fuera impar, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo, no pasa eso. Bien, lo que sigue es lo siguiente. Vamos a ver que tenemos 2 y 2 son 4 cargas positivas, más 4 entre hidrógeno y carbono, y le voy a poner un 2 acá para tener menos 4 igual a 0. Y de esta manera yo tendría armado un compuesto químico, una ecuación química que forma en este caso el ácido carbonoso, ¿sí? Porque parte del óxido carbonoso, ¿sí? Entonces la terminación oso se mantiene para los ácidos como para los óxidos. Perfecto, esta sería una forma de armar los compuestos químicos. Vamos a ver otro ejemplo. Yo tendría, por ejemplo, de producto este ácido, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Entonces acá de este lado voy a tener nitrógeno 2, oxígeno 5, más H2O. ¿Sí? Tengo un óxido ácido llamado pentaóxido de dinitrógeno, o también podría ser llamado, como este actúa con más 5, el óxido nítrico. ¿Sí? Lo que voy a hacer es también lo mismo, tener en cuenta los números de oxidación, más 1, más 5, menos 2. Fíjense que en este caso el no metal central tiene un número de oxidación que es impar. Por lo tanto, no voy a agregar, ¿sí? acá ningún número subíndice. Lo que voy a hacer es sumar 5 más 1, 6. No cambio la cantidad de hidrógeno, 6. 6 positivo. Y de este lado tengo 2 negativo. Por 3 me da 6 negativo. De esta manera yo tendría hidrógeno, nitrógeno y oxígeno 3, ¿sí? formando el ácido correspondiente. Si este era el óxido nítrico, ese va a ser el ácido nítrico. ¿Sí? Se mantiene. Vamos a balancearlo. 2 nitrógenos, 6 oxígenos, perdón. Le voy a poner un 2 acá adelante, 2 hidrógenos, 6 oxígenos, 2 nitrógenos. Me queda balanceada la ecuación de formación. ¿Sí? Y así podría jugar con todos los óxidos, siempre recordando que son los óxidos ácidos que reaccionan con agua para formar el oxoácido correspondiente. ¿Sí? Hasta ahora vimos hidróxidos y oxoácidos de los compuestos ternarios. Nos faltaría nombrar este tipo de compuestos y después también mezclar todo esto para dar lugar al origen a las oxosales, ¿sí? y a las hidrasales en otro caso. Vamos a nombrar de dos maneras diferentes estos compuestos químicos. Una de las formas de nombrarlos, vamos a nombrar este compuesto, sería teniendo en cuenta la palabra ácido y puede ser con la terminación oso o ico. ¿Sí? En este caso era el óxido carbonoso que me daba lugar a la formación de este ácido. Bueno, entonces sería ácido, ¿sí? hidrógeno, no metal, oxígeno, carbonoso. Ácido carbonoso. ¿Hay otra forma de nombrarlo? Sí, hay otra forma de nombrarlo. Vamos a agregarle la terminación ato, ¿sí? al compuesto central, al elemento central, por ejemplo en este caso el no metal, y vamos a nombrarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Carbonato, vamos a por acá, carbonato, paréntesis, vamos a poner el número de oxidación con el que juega, en este caso el 2, carbonato 2 de hidrógeno. ¿Sí? De las dos maneras podría ser válido nombrarlos. ¿Sí? Por ahora tenemos los oxoácidos. Vamos con este. Sería ácido, ¿sí?
Y podría ser nitroso o nítrico, pero viene del óxido que tiene nitrógeno más 5. Entonces va a ser el nítrico. Ácido nítrico. Y otra forma sería nitrato, paréntesis, 5 de hidrógeno. De esta manera tenemos las formas de nombrar más habituales para los oxoácidos. Hay otro método que es teniendo en cuenta el hidrógeno y el oxoanión correspondiente. Ese es el método que vamos a ver después. Si no, también vamos a juntar una guía o una lista de oxoaniones para poder armar los compuestos químicos. Bien, hasta eso tenemos los oxoácidos. Faltarían las oxosales. Seguimos. Bien, vamos con las oxosales y las hidrasales o sales binarias. Primero las oxosales, que son las sales ternarias, tenemos en cuenta lo siguiente. Vamos a tener el hidróxido correspondiente, en este caso hidróxido de sodio, que va a reaccionar químicamente en la ecuación de formación de oxosales con el ácido nítrico, en este caso. Ácido nítrico, que proviene del óxido nítrico con agua, ¿sí? Recordemos eso. Ahora, el resultado de esa reacción química nos va a dar una oxosal. En este caso voy a tomar el catión y el oxoanión que está acá, ¿sí? del ácido correspondiente. Entonces voy a tener sodio y nitrógeno, oxígeno 3. ¿Sí? Nuevamente, vuelvo a tener en cuenta los números de oxidación que no cambian porque no son reacciones químicas redox. Es importante. Más 1, entonces acá va a tener más 1. Nitrógeno va a tener más 5, menos 2 el oxígeno por 3, 6, menos 6, más 5 y más 1. De esta manera sabemos que este nitrógeno tiene más 5 y el oxígeno menos 2 por 3, menos 6. Como podemos ver, está balanceada la cantidad de cargas. 5 positivas, 1 positiva, 6 positivas y 6 negativas. ¿Sí? Vamos a ver si está balanceado el agua. Hidrógeno 2, 2 hidrógenos y 1 oxígeno. Porque también tenemos que tener en cuenta que un ácido, ¿sí? como el ácido nítrico, frente a una base como el hidróxido de sodio, va a dar lugar a la formación de una oxosal, una sal ternaria y también agua. Esta reacción química se conoce como neutralización y siempre se da otra vez entre un ácido y una base para dar la sal y agua. ¿Cómo vamos a nombrar este compuesto químico que ahora formamos, que es la sal ternaria u oxosal? ¿Sí? La vamos a nombrar de la siguiente manera. Vamos a tomar en cuenta la terminación del ácido y vamos a cambiarla por ato en este caso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá como hay un ico, ¿sí? La IUPAC establece que cambiemos la terminación ico para la sal por la terminación ato. ¿Sí? Si fuera ácido nitroso, ¿sí? Ahí tendría que cambiarla por oso a ito, ¿sí? O sea, nitrito de tal cosa, pero en este caso como tenemos ácido nítrico va a ser nitrato, ¿sí? El ico lo cambio por el ato de sodio, ¿sí? Nitrato de sodio, ¿de acuerdo? Nitrato de el metal, ¿sí? O sería no metalato, no metalito de el metal, ¿sí? De esa manera podríamos hacerlo más general. Ahora, puede pasar que también tengamos otra sal que digamos tenga más de un número de oxidación en el caso como es el caso del sodio, por ejemplo el hierro, ¿sí? O el oro, o la plata, o el níquel, sí, que tienen otros números de oxidación. Entonces en ese caso voy a tener el ácido otra vez, si es ico voy a tener nitrato de, y voy a tener que poner, por ejemplo, para el cobre que tiene más 1 y más 2, de cobre 1 U2, ¿sí? O podría ser nitrato cuproso o cúprico, dependiendo si tengo el menor o el mayor número de oxidación. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Para sales también ternarias, vamos a borrar un poquito el tema de las sales binarias y vamos a tener el hidróxido de cobre, ¿sí? Menos 1, más 1, o sea que va a ser el hidróxido en la terminación, en la nomenclatura tradicional, hidróxido cuproso, ¿sí? Haciendo referencia al menor número de oxidación, más, y vamos a probar otra vez con el ácido nítrico. Ácido nítrico, para formar, ¿sí? Vamos a formar cobre, nitrógeno, oxígeno 3, más H2O. Ahí está, más agua. Vamos a ver si está balanceado de alguna manera. Bueno, tenemos cobre con más 1 acá. Todo esto tiene menos 1, perfecto, porque es 5 y 6 negativo, o sea que me da menos 1.
estaría en principio balanceada. Las aguas también estarían balanceadas, para el parecer. Así que bueno, tendríamos que nombrarlo. Sería, otra vez, tomo el ácido nitrato, porque termina en ico, y podría ser cuproso o cúprico, pero en este caso, como juega con el +1, porque no es una reacción química redox, va a ser nitrato cuproso, o también podría ser nitrato 5 de cobre 1, podría ser también la otra nomenclatura, con la que tiene los números de oxidación en números romanos, ¿sí? De esta manera tendríamos a las oxosales, ¿sí? Importantísimo, tener en cuenta la terminación del ácido, ¿sí? Si es ico va a ser ato, si es oso va a ser ito. Y otra cosa importante, ¿sí? Tomar en cuenta el catión del hidróxido, que está por acá, y el oxoanión, ¿sí? Con su carga correspondiente del ácido, del oxoácido. Bien, faltaría el tema de las hidrazales, ¿sí? Vamos a ver las hidrazales que se forman por reacción química entre una base, ¿sí? Y un hidrácido. Y ahí ya tienen otra terminación y otra forma de armarlos. Seguimos con el otro grupo de las sales binarias, ¿sí? Que son compuestos de tipo binario, dos tipos de átomos muy diferentes, y que bueno, como toda sal viene de la reacción química de una neutralización, o sea, un ácido frente a una base para formar la sal y agua. Entonces tenemos, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una base, vamos a ponerle el nombre acá, hidróxido de sodio, que va a reaccionar, por ejemplo, con el ácido clorhídrico, o sea, un hidrácido en este caso, ácido clorhídrico, ¿sí? Clorhídrico. Puede ser el ácido sulfídrico, puede ser el ácido clorhídrico, bromídrico, iohídrico. Bien, para dar como resultado, y vamos a tener en cuenta esto para formar la sal, vamos a tener en cuenta el catión, ¿sí? Y el anión de acá. Entonces tendríamos primero el sodio y el cloro, el catión sodio, el anión cloro más H2O, ¿sí? Se forma la sal, conocidísima, cloruro de sodio, ¿sí? Y para nombrarlo precisamente vamos a tomar en cuenta esto. Al cloro, al no metal, ¿sí? Vamos a ponerle, como al principio, cloro, pero le vamos a cambiar la terminación cloro, bueno, la O por uro. Cloruro de sodio, o sea, cloruro del metal correspondiente. Si fuera hierro, cloruro de hierro, pero tendría que indicar el número de oxidación, por ejemplo, con los números romanos o con las terminaciones. Cloruro ferroso, cloruro férrico, ¿sí? Y agua. Bien, entonces la cambiamos la terminación de acá por la terminación uro del metal correspondiente. Ahora, veamos otro ejemplo, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que vimos recién del hierro, vamos a ver otro ejemplo un poquito más diferente. Yo, por ejemplo, tendría hierro con el grupo hidroxilo de acá, con el número 3, o sea, el hidróxido férrico, vamos a ponerlo así, o también el hidróxido de hierro 3, si se tiene la otra nomenclatura, o el trihidróxido de hierro, para reaccionar químicamente con el ácido bromídrico, para formar ácido bromhídrico. Para formar, otra vez voy a tomar, ¿sí? Esta parte de acá y esta parte de acá. Entonces voy a formar hierro con bromo, ¿sí? Importantísimo, no cambian los números de oxidación, o sea que tanto en reactivos productos los números de oxidación son los mismos. El hierro tiene +3, entonces voy a poner acá +3, el bromo en el tipo de hidrácido siempre era -1, el más chico el negativo, y entonces me quedaría hierro bromo 3, de esta manera, para balancearlo. ¿Cómo sería el nombre? Bueno, cambia la terminación por la terminación uro, del no metal. Bromuro de hierro. Y el tema es que el hierro tiene dos números de oxidaciones posibles, el 2 y el 3. Entonces voy a agregar acá bromuro de hierro 3. O también se podría llamar, más agua por supuesto, más H2O, o también se podría llamar bromuro férrico o ferroso, en este caso férrico. ¿Sí? Las dos maneras serían posibles. Por último, balancear la ecuación química, que es recontra importante. Vamos a agregar un 3 acá, 3 hidrógenos, 6 hidrógenos, 3 por 2, 6 hidrógenos, estaría balanceado, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el tema de los compuestos binarios y ternarios. Esta es una síntesis, ¿sí? De lo que sería la formación, la nomenclatura y las ecuaciones de formación. Formulación, nomenclatura y ecuaciones de formación. Así que bueno, seguimos trabajando y bueno, no olviden suscribirse, darle like y comentar. Un saludo grande.